En 1871, Nueva Zelanda fue el país más rico del mundo en términos del PIB per cápita, seguido por Australia y Estados Unidos. En esa época ya era considerado un país independiente del Reino Unido, su antiguo colonizador. Sin embargo, su influencia continuó y de cierta forma se estableció una dependencia comercial neozelandesa del Reino Unido, porque en esa época los británicos necesitaban carne y lana y Nueva Zelanda podía proveerlos. Poco a poco se convirtió en el mercado más importante para la pequeña economía. La gran dependencia de los productos agrícolas y su estrecha relación comercial con el Reino Unido se reflejaron en la estructura y el destino de las exportaciones. En 1950, los productos agrícolas representaban cerca del 90% de sus exportaciones, 65% de las cuales iban al Reino Unido. Durante muchos años, la economía de Nueva Zelanda se basó prácticamente en la lana, la carne y los productos lácteos, y con este modelo disfrutó de altos niveles de riqueza durante la mayor parte del siglo XX. Pero esta prosperidad solo continuó hasta mediados de los 60 cuando el precio mundial de la lana cayó un 20% en 1966 y otro 20% en 1967. Dado que este producto representaba alrededor de un 30% de los ingresos de exportación, esta caída tuvo un impacto muy negativo en la economía. Y para empeorar la situación, en 1973, Nueva Zelanda perdió su posición preferencial con el Reino Unido porque éste se incorporó a la Comunidad Económica Europea, lo cual significaba que dejaba de dar precios garantizados a su antigua colonia y que los acuerdos comerciales llegaban a su fin. Por si fuera poco, ese mismo año la crisis del petróleo llevó a la economía mundial a una recesión. Los precios del crudo se cuadruplicaron y la inflación aumentó fuertemente a medida que incrementaba el costo del transporte y el precio de los bienes importados. Como respuesta al declive de la economía neozelandesa, el gobierno de entonces, con el primer ministro Robert Muldoon, entre 1975 y 1984, implementó una estrategia económica conocida como Piensa en Grande, la cual consistía en aumentar el gasto público para estimular la demanda. Se establecieron plantas industriales a gran escala basadas en el abundante gas natural de Nueva Zelanda. Se promovió una nueva serie de productos de exportación como el amoníaco y el metanol, y con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de petróleo, se aumentó el uso de la electricidad y se electrificó el principal ferrocarril de la isla del norte. Desafortunadamente para Nueva Zelanda, la mayoría de estos proyectos solo se pusieron en marcha cuando el petróleo estaba de nuevo barato, pasando de 90 a 30 dólares por barril. Este aumento del gasto público tenía como objetivo estimular la demanda, pero solo contribuyó a agravar la situación económica del país. Como estos proyectos requerían de un préstamo masivo de recursos para comenzar, la deuda del gobierno se disparó del 5% del PIB en 1974 al 32% en 1984. Como se muestra en esta gráfica, la balanza fiscal pasó de un superávit del 1.6% del PIB en 1972 a un déficit del 6.5% en 1984, o sea que los gastos del gobierno superaban los ingresos. Aunque estas situaciones eran comunes a nivel internacional durante la crisis petrolera, Nueva Zelanda parecía más lenta en ajustarse y recuperarse. Por una parte porque en lugar de adaptarse a una nueva realidad mundial de baja demanda y de bajos precios de productos agrícolas, la estrategia fue aumentar los subsidios al sector agrícola y proteger a la industria nacional por medio de restricciones a las importaciones. Y por otra parte porque el sector público había crecido demasiado y existía una excesiva regulación gubernamental. El gobierno había evolucionado hacia un sistema controlado que dictaba todo. Somos un país productor de lácteos, pero si querías comer margarina necesitabas una carta del médico, era una locura. Un par de botas de trabajo fabricadas en Nueva Zelanda era probablemente 3 o 4 veces el precio de un par de botas en Estados Unidos. El gobierno también consideraba promover ciertas industrias ganadoras como la fabricación de automóviles y televisores. Uno de los testimonios de los empresarios y académicos de la época es este. Uno de los negocios de mi padre a finales de los 70 y principios de los 80 era ser importador de televisores. La única forma de hacerlo era traerlos en partes y debido a la regulación tenían que ser ensamblados en Nueva Zelanda, a pesar de que ninguna de las piezas eran hechas allí. Teníamos que ir a Japón y decirles que desmantelaran sus televisores y nos los enviaran. Aquí los construíamos, les uníamos las partes y los poníamos como nuevos en la estantería al doble de su precio. En otras palabras, las políticas económicas en Nueva Zelanda estaban haciendo alusión a una de las ideas keynesianas. Es mejor abrir agujeros y emplear gente para taparlos que tener gente desempleada. Con tantas regulaciones y controles, el primer ministro Robert Muldoon sentía que su apoyo disminuía y decidió convocar a unas elecciones anticipadas en 1984.
El país estaba en una grave crisis y ya no aparecía ni entre los primeros 20 países con el PIB per cápita más alto. Como era de esperarse, el partido opositor ganó las elecciones, y liderado por el ministro de Hacienda Roger Douglas, se inició una serie de radicales medidas que se conocen popularmente como Rogernomics, las cuales tenían el objetivo de liberalizar la economía. Entre 1984 y 1993, Nueva Zelanda pasó de ser probablemente el país más protegido, regulado y dominado por el Estado entre las democracias capitalistas a ser uno de los más abiertos y competitivos. Los cambios incluyeron contratos por desempeño para los altos funcionarios públicos, responsabilidad fiscal y agricultura sin subsidios. Se flexibilizaron los reglamentos de importación, se eliminaron los controles a los tipos de interés, a los salarios y a los precios. Muchas de las primeras reformas afectaron directamente a los agricultores. En unos pocos meses los subsidios habían terminado, pero al mismo tiempo se eliminaron las restricciones a las importaciones. Esto se tradujo en un menor costo de la maquinaria agrícola y ahora los agricultores tenían acceso a los mercados mundiales. Sabían que iba a ser una dura transición. Algunos perdieron sus granjas, otros tuvieron que despedir empleados y otros propietarios tuvieron que trabajar a tiempo completo nuevamente. Pero era preferible tener que adaptarse a la realidad, hacer sacrificios y ser responsables de sus resultados que depender toda la vida de los subsidios del gobierno. La productividad en el sector de la agricultura mejoró. En 1991, Nueva Zelanda era el tercer país que más valor agregaba por trabajador. Ningún modelo económico es perfecto, pero hay unos que tienen menos consecuencias negativas a largo plazo y son más sostenibles. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, años después de las reformas iniciadas en 1984, el desempleo todavía seguía alto. En 1991 era del 10.6%. Muchas dependencias del gobierno se convirtieron en una especie de empresas estatales obligadas a obtener beneficios. Entonces, para ser rentables, tuvieron que despedir a miles de empleados del sector de la electricidad, el carbón y de la empresa de correos. Pero la tasa de desempleo nunca ha vuelto a llegar a esos niveles y en 2019 era solo del 4%. Con la inflación pasó lo mismo. En 1987 todavía permanecía alta, con una tasa del 15.7%, pero a partir de 1990, luego de una estricta política monetaria, no ha vuelto a superar la barrera del 4%. También ha sufrido recesiones en las últimas 3 décadas, porque sigue siendo una economía pequeña, abierta y vulnerable a choques externos, pero a diferencia de las crisis de los 70s, se ha recuperado más rápido y se han evitado grandes déficits fiscales y altas tasas de inflación. En conclusión, Nueva Zelanda es un ejemplo de una radical liberalización económica. Sufrió un proceso de transición que afectó a todos los sectores en el corto plazo, pero a largo plazo dio sus resultados. En la actualidad es un país próspero, competitivo y que sin duda está mejor preparado para enfrentar las crisis, con una baja deuda del gobierno, baja tasa de desempleo y de inflación y con amplias libertades económicas. En el índice de libertad económica 2020, Nueva Zelanda ocupó el tercer lugar después de Singapur y Hong Kong. ¿Es posible aplicar en otros países este tipo de reformas en tan poco tiempo como lo hizo Nueva Zelanda? Si hay tantos países prósperos que siguieron cierto camino, ¿por qué hay otros que siguen tomando la dirección contraria? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.